Muy bien, el tema que vamos a abarcar el día de hoy, que es el proceso de reducción de alimentos, una de las variantes, ¿no? De las variaciones del derecho alimentario, pues vamos a abarcar requisito especial de admisibilidad de demanda, donde fue incorporado el artículo 565A del Código Procesal Civil. Vamos a hablar sobre el juez competente, además también de los criterios jurídicos para el otorgamiento de reducción de alimentos, evaluación de la carga familiar del obligado, que es uno de los aspectos que se evalúan al momento de emitir una decisión final respecto al tema de reducción de alimentos. Y finalmente, un caso práctico, un caso de la vida real, la cual he tenido para poder hablar sobre este tema, ¿no? Muy bien, como una pequeña introducción, antes de hablar netamente de reducción de alimentos, debemos entender que el concepto de alimentos pues apunta a la satisfacción, ¿no? de las necesidades básicas del ser humano. No podemos entrar directo al tema de reducción sin hablar el tema de alimentos, ya que de ahí se deriva el proceso especial, ¿no? de reducción. Entonces, el tema de alimentos involucra pues un aspecto material, ¿no? Ya sea alimentación propiamente dicha, ¿no? Vestido, vivienda, recreación, etcétera. Y además también, aparte de este elemento material, también trae consigo un elemento espiritual o existencial. ¿Qué nos quiere decir, no? Que no tan solo el concepto de alimentos es el tema físico, no material, que lo podemos visualizar, sino también es el tema espiritual, ¿no? Entonces, vemos pues la educación, esparcimiento, la recreación, viene ligado con el tema espiritual o existencial de las personas, de los alimentistas, ¿no? Entonces, el elemento tanto material como espiritual resultan imprescindibles ¿para qué? Para el desarrollo, ¿no? El desarrollo ético, moral, intelectual de la persona. Y de alguna forma nutre el alma. Eso nos hablaba pues el doctor jurista, ¿no? Barsi Rospigliosi. Tanto el elemento material como el elemento espiritual nutre el alma. Entonces, es decir, ¿no? El derecho natural, el deber de alimentar a la prole, es la ley de las especies animales superiores. Entonces, no deberíamos, como también nos señalaba, ¿no? El mismo doctrinario Barsi, deberíamos de estar teniendo en los juzgados de paz letrado, especialmente de familia, este porcentaje mayoritario que se tiene, que es de alimentos. Es un 80, un 90% de todas las pretensiones que abarca el juzgado de paz letrado a nivel nacional. El 80% es el tema de alimentos, es el que más se judicializa. Entonces, si bien es cierto, como acá indicaba pues en la plantilla, este tipo de demanda es el que más se presenta, pero no tan solo deriva pues a fijar solamente una pensión alimenticia, ya que luego de esta decisión que otorga el juez al momento de fijar una pensión, también se puede modificar, porque no, el tema de alimentos no hay una cosa juzgada, ya que las situaciones de las personas que son relaciones familiares, netamente dichas, pues se van a modificar con el tiempo. Entonces, esta serie de factores, ya sea como la existencia de más hijos del demandado, o también la capacidad económica o las necesidades de la parte alimentista, pues va a ir variando. Y una de ellas, de estas variaciones, encontramos pues en el proceso de reducción de alimentos, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esta figura de alimentos es muy importante porque no tan solo lo encontramos en el Código Civil, netamente dicho, sino también en otro cuerpo normativo que es pues el Código de los Niños y Adolescentes, donde la parte sustancial y la parte normativa se encuentra ahí porque abarca principalmente para los niños, niñas y adolescentes. Y en el Código Civil, pues para las personas mayores de edad. También hay que tener en cuenta aquí que el año pasado se modificó el proceso de alimentos con la ley 31.464, ya que reducía los plazos y de alguna forma también le indicó al juez que no podría declarar inadmisible
O sea, el inadmisible es cuando ya en la última ratio, cuando ya el juez, luego de los actuados al momento de interponer la demanda, no logra, ¿no? Ahí recién se podría dar un plazo, pero obligó de alguna forma al juez para que declare admisible la demanda, y si es que faltase pues algún requisito indispensable, este de oficio tiene que recabar, ya sea como la partida de nacimiento, como también en cuanto a la capacidad económica del obligado. La demandante no es necesario de que lo pruebe, ¿no? Pero el mismo juez tendría que oficiar a la SUNAT si es que tiene bienes, a la SUNAT si es que tiene rentas de cuarta, quinta categoría, además también de recabar mayor información si es que tiene adicional hijos, ¿no? Y eso pues lo indica la RENIEC. Y eso es lo que el juez de alguna forma pues anteriormente ya se ha habido como buena práctica, ¿no? En las cortes superiores, pero ya con esta ley obliga para que todos los jueces en el Perú tengamos esa facultad de oficio al momento de emitir pues la resolución admisoria en cuanto al tema de alimentos. Pero bueno, eso es lo que el Estado, pues como norma de orden público, ha previsto para efectos de garantizar el derecho alimentario, y además también no solo proteger con esta ley, sino también garantizar esto, ¿no? Y eso se hace efectivo a través del cumplimiento de las decisiones que toma el órgano jurisdiccional. Y ante este posible incumplimiento, ya seguro ustedes lo van a ver con otro colega, se puede dar pase al delito de omisión a la asistencia familiar, que es un tema muy sensible también, porque el proceso en el tema penal de omisión a la asistencia familiar es un proceso, incoación de proceso inmediato, que es muy rápido también, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? La palabra alimentos y lo que involucra el tema de alimentos es indispensable, obviamente, para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica, recreación, y según obviamente la situación y las posibilidades que tiene la familia, ¿no? También todos los gastos del embarazo, desde la madre, desde la concepción hasta la etapa de posparto. Eso también involucra el tema de alimentos, ¿no? En el Código de los Niños y Adolescentes, en el artículo 92, ¿qué es lo que define el proceso de alimentos? Solo la palabra alimentos, ¿no? ¿Qué es lo necesario? De igual forma también involucra sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica. Por eso es que el elemento material y el elemento espiritual están ahí ambos para que el órgano jurisdiccional lo pueda proteger y le pueda dar esa calidad de vida al alimentista, ¿no? Además también de la recreación del niño, de la niña, del adolescente. Y también dice que es de acuerdo a los gastos de embarazo, de pre y postparto. Todo eso es alimentos. Todo eso es alimentos, no solamente en estricto alimentos, que es comida, ¿no? Sino todos estos conceptos viene ablancando el derecho alimentario. Entonces, en atención a lo mencionado, los alimentos no solamente, quiero que quede bien claro, y esto, no tan solo cubren los aspectos materiales para el sustento del niño, niña, adolescente o mayores de edad, sino también los aspectos inmateriales, ¿no? Como instrucción, educación, capacitación, asistencia médica, psicológica, etcétera. Entonces, es importante conocer ello para también al momento de solicitar, si es que tienen algunos conocidos o mismos problemas familiares también, pueden solicitar al juez estos dos conceptos, materiales e inmateriales, y ya sabemos a qué se refieren, ¿no? Entonces, para el tema de alimentos no es indispensable acudir a la vía judicial nada más, porque también ha previsto el tema extrajudicial para la obtención de alimentos. Si bien es cierto, es un derecho indisponible, pero en cuanto al monto sí se puede dar solución. Entonces, es un camino también que tienen las partes, ¿no? Si es que no se ponen de acuerdo verbalmente, pero ya después van limando algunas asperezas, el padre, la madre, y el tema alimentario también se puede resolver de mutuo acuerdo, claro que sí, a través de la conciliación extrajudicial. Y eso lo indica específicamente el artículo 9 de la ley 26.872, la ley de conciliación.
que señala pues que es materia de conciliación las pretensiones determinadas, ¿no? O determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. Muy bien. Entonces, también lo son pues lo que son alimentos, pero en cuanto al tema del monto, ¿no? Entonces, en el Perú, como sabemos, y como lo vuelvo a repetir, estos temas es el que más se judicializa. Y bueno, ¿no? Se interponen demandas donde solicitan un monto de dinero por concepto de pensión alimenticia. Y este pedido tiene que ser a favor pues de un niño, adolescente, al igual también de una persona mayor de edad. Pero ya en la persona mayor de edad, para que se tiene que encuadrar dentro de los supuestos. Por ejemplo, si son mayores de edad, tiene que acreditar que siguen estudios con éxito, o de lo contrario que tenga una incapacidad o discapacidad física mental que no puede valerse por sí misma, y eso tiene que estar acreditado. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas mayores de edad tienen que acreditar su estado de necesidad, a diferencia de los niños, niñas y adolescentes, que la ley mismo señala que no es necesario que se acredite su estado de necesidad. ¿Y por qué razón? Porque por una razón de orden natural se entiende que los niños, niñas y adolescentes, estando en esas edades, es imposible que puedan cubrir por sí solo sus temas alimentarios y necesitan evidentemente del apoyo y de la situación de solidaridad, y también del que es una obligación de los padres poder tener este desarrollo alimentario en cuanto a su personalidad y en cuanto también al orden económico de los hijos. Es por eso que no es necesario que se acredite el estado de necesidad en el tema de derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes. Y evidentemente cuando uno está embarazado también, ¿no? Entonces, eso es una norma de orden público, porque el Estado lo señala y le indica a las madres o a los padres también que se quedan al cuidado de los hijos que tienen la tenencia, porque para ellos son los alimentos para aquel persona que tiene la tenencia, ¿no? ¿Qué quiere decir la tenencia? La que la tiene consigo viviendo, ¿no? Y la persona que no cuenta con esa tenencia es la que se encuentra obligada de aportar económicamente el tema de derecho alimentario, porque la persona que, ya sea el padre o la madre, que tiene la tenencia de los niños, niñas o adolescentes, se entiende de que cualquier concepto remunerativo que tenga, pues le va a alcanzar de manera directa, ¿no? De manera directa. Aquella persona que no cuenta con la tenencia, pues es la que está llamada por ley a cubrir esos alimentos a favor de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, eso vamos acentuando estas situaciones para después también ir familiarizándonos con el tema, ¿no? Bueno, en cuanto a la reducción de alimentos, entonces, teniendo en claro aquí que para solicitar la reducción de alimentos, previamente se entiende, claro está, de que hay una acta de conciliación extrajudicial donde fije una pensión de alimentos, o una resolución, una sentencia, ¿no? Que está contenida en una sentencia que el juez de paz letrado, que son los llamados por ley también, que otorga una pensión alimenticia a favor del niño, niña o adolescente, o también a favor del mayor de edad, y que además de ello ordena a la parte obligada a cumplir de manera mensual por adelantado este monto en específico. Entonces, para que haya una pretensión de reducción de alimentos, tiene que previamente, a través de un acta extrajudicial o a través de una sentencia, existir una pensión alimenticia. De lo contrario, pues la reducción de alimentos no tendría sentido, ¿no? Se entiende lógicamente, ¿no? Que alguien, una autoridad, esto es, ¿no? Competente por ley, ya fijó las pensiones alimenticias y ya ordenó para que el obligado pues cumpla, ¿no? Ya sea de manera voluntaria o combinada por ley, ¿no? Que ya ahí tiene que ser la coerción o la coacción, ¿no?
que el jus pionendi del Estado pues lo realiza en el tema de ejecución de las pensiones de alimentos. Pero bueno, ese es otro tema que también, si ustedes al momento de, si terminamos pues a tiempo y tenemos un espacio, también me pueden preguntar y podemos abarcar este tema de cómo es la ejecución en el tema de alimentos. Pero ese es el preámbulo para nosotros poder entender cómo es que nos encontramos en los supuestos de reducción de alimentos. Entonces, previamente, ojo, tiene que haber acta de conciliación que haya fijado pensión alimenticia o sentencia, ¿no? O sentencia que se entiende de que lo dicta el juez, ¿no? Competente. Muy bien, luego pasan unos meses, pasa el tiempo, va disminuyendo las posibilidades económicas del obligado. Por ejemplo, vemos muchos que nos ha afectado pues el trabajo al momento de la pandemia, ¿no? Muchas personas se quedaron sin trabajo, ¿no? Más aún las personas independientes, ¿no? Y también los dependientes, pues que salió la ley donde decía pues que tenían vacaciones indeterminadas o suspensión de labores, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con este supuesto, ¿no? De la disminución de las posibilidades económicas del obligado? Se le puede exigir de que siga pasando la cantidad de 1.500 soles cuando ya no cuenta con un trabajo y que se encuentra acreditado. Se le puede exigir, este es un supuesto, ¿no? O lo otro es la disminución de la necesidad del alimentista. Bueno, en cuanto a la disminución de la necesidad del alimentista, pues ahí hay comentarios también que hacer, porque se entiende de que los niños, cuando se fijan pensiones a favor de los niños, niñas y adolescentes, pues estos al momento del tiempo, del transcurso del tiempo, sus necesidades no se van reduciendo, al contrario, ¿no? Se van presentando más, y eso pues como padres todos lo sabemos, ¿no? Porque eso es lo que sucede, ¿no? Actualmente. Pero bueno, en esos dos supuestos es donde nosotros nos encontramos para poder solicitar la reducción de alimentos. Muy bien, aquí tenemos al lado derecho de la plantilla, de la diapositiva, los criterios para fijar alimentos, ¿no? Son los criterios básicos, porque además también el juez tiene que realizar, de acuerdo también a la fijación de los puntos controvertidos, y también con la colaboración de los partes puede fijar otros criterios, pero los básicos y los que son señalados por la ley es el estado de necesidad del alimentista, ¿no? Y también las posibilidades económicas del demandado, ¿no? Del obligado. Entonces, si son estos dos criterios que son básicos, pueden haber más criterios, ¿no? Pueden haber más criterios, por ejemplo, si es que la madre pues trabaja y hay una intervención, ¿no? De la parte demandada, donde dice que yo también deseo que se incorpore este punto controvertido para ver si es que ella también está en capacidad de pasarle, ¿no? Alimentos. Podría ser, es debatible o no, pero bueno, son criterios que se van analizando caso por caso, ¿no? Entonces, la vocación del tema de alimentos es permanente, ¿no? Es permanente, continua, por adelantado, ¿no? Y acá también nos señala que no es necesario investigar rigurosamente los ingresos del alimentante, ¿no? Eso quiere decir al padre o la madre, ¿no? Obligada a prestar pensión de alimentos. Y también, o que haya indicios de riqueza, no sé, incremento o disminución de los ingresos, nuevas cargas de familia, declaraciones juradas ante la zona. Bueno, no es necesario, lo señala la ley que no es necesario, claro que sí. Pero además también con esta ley que les estaba comentando, la 31.364 señalaba pues que el juez de oficio podría investigar, ¿no? Bueno, eso sí es una posibilidad y eso es una obligación del juez al momento del automisorio, en el tema de derecho de alimentos, pues tiene que solicitarlo, ¿no? Oficiar. Pero también hay un artículo, ¿no? Que señala que no es necesario investigar rigurosamente. ¿Qué quiere decir eso? Si es que no encontramos en la SUNAT algunos documentos donde nos acrediten la capacidad económica del demandado, no quiere decir que el juez no va a resolver, ¿no?
no va a resolver con lo que obren autos, porque también hay criterios establecidos, como por ejemplo, si es que se desconoce el sueldo de la persona, se desconoce la capacidad económica, pues se aplica el sueldo, la remuneración mínima vital, ¿no? Remuneración mínima vital que actualmente está en 1.025 soles, ¿no? Y además también con las preguntas que se realizan en la audiencia, ¿no? La declaración de parte, que pues puede incorporar también de oficio para poder preguntar a la parte demandante o a la parte demandada, ¿no? Sobre sus ingresos. Muy bien. A ver, me parece que alguien levantó la mano. Si es respecto a este tema, a los supuestos para solicitar reducción de alimentos. Si es otro tema que todavía no abarcamos, creo que lo podemos realizarlo después. Aún no, doctora. Nuestro participante lamentablemente creo que se equivocó, pero puede continuar. Ya, muy bien. Entonces sí, para no dejarlos con la duda, no hay problema. Pueden levantar la mano y, a ver, Armando, me parece. Estimados participantes, como se hizo mención al inicio, tienen que tener activo su cámara y debidamente sentados. Si no, lamentablemente no puedo dar pase al aula. Y doctora, no se preocupe, yo le voy a estar avisando, así no interrumpir. Ya, muy bien. Muchas gracias, Rider. Entonces, seguimos, volviendo al tema, ¿no? En cuanto a los supuestos en que es posible demandar judicialmente la reducción de alimentos, existe pues el Código Civil donde nos brinda mayores luces al respecto. Por ejemplo, el artículo 482 nos dice que la pensión alimenticia se incrementa o se reduce según el aumento o la disminución que experimenten ya sea las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestar. Hay un artículo específico que nos señala, ¿no? Que va variando, se incrementan o se reducen, porque así como hay una variación en el derecho alimentario cuando hay una sentencia ya firme en cuanto a los alimentos, pueden incrementarse, entonces eso le da la facultad a la parte demandante, a la representante del niño y adolescente o a la parte que está siendo favorecida con el tema de alimentos para solicitar el aumento de alimentos. Pero ¿qué sucede en nuestro caso y en nuestro tema que nos toca el día de hoy hablar cuando estas posibilidades económicas van en disminución? Nos encontraríamos pues dentro de este supuesto para solicitar al juez la reducción de las pensiones alimenticias. Entonces, cuando el monto, aquí hay que tener en cuenta una situación específica, ¿no? En cuanto a los comentarios. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario un nuevo juicio para reajustarla, ¿no? Porque se entiende que de acuerdo al porcentaje, si es que va bajando, ya no tendría, por ejemplo, en el Poder Judicial, si es que se le coloca el 30% y tiene una encargatura de jefe, pero por un tema de 6 meses nada más, luego nuevamente regresa a su puesto original, ya no gana 3.000, sino gana 2.000 soles, pero le colocaron porcentaje, ¿no? Porque es un trabajador dependiente. Ese porcentaje, obviamente, ya no va a ser como lo venía realizando durante esos 6 meses que el obligado pues ganó 3.000 soles, sino que se va reajustando de acuerdo a lo que percibe. O sea, ahí no es necesario un nuevo juicio para reajustarla, porque no se está colocando la sentencia de alimentos o el acta de conciliación extrajudicial de alimentos en cuanto al monto fijo, sino a porcentaje. Entonces, de acuerdo a ello, se va a reajustar y se va a adecuar a la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando la sentencia en cuanto a la pensión de alimentos es monto fijo? Ahí también ahí recién estaríamos en el tema de reducción de alimentos, porque ya no se tendría que reajustar de manera automática según las variaciones de dichas remuneraciones, ¿no? Sino que eso no lo desconoce el órgano jurisdiccional, lo desconoce en tema de ejecución de sentencia, el único que conoce su situación pues es el obligado, ¿no? El obligado. Y en caso de que esto se haya disminuido, ya no perciba la remuneración mínima vital o ya no cuente pues con estos ingresos adicionales que tenía, que desde un inicio pues se tomaron en cuenta para fijarle como
monto fijo ya no cuenta, entonces se está disminuyendo las posibilidades económicas y ahí sí el obligado o la obligada a prestar alimentos tendría que solicitar al órgano jurisdiccional la reducción de las pensiones alimenticias en cuanto a este cambio que ha sufrido, ¿no? Entonces, sí, ya es pero eso va a involucrar a la cantidad, al monto fijo, a la cantidad determinada. Muy bien, en ese escenario, ahí recién estaríamos pues iniciando un proceso judicial para que el obligado alimentario pida la reducción de la pensión de alimentos. Otro aspecto importante, ¿no?, que deriva del artículo 482 del Código Civil es el estado de necesidad pues del acreedor alimentario. A partir de este artículo es que se infiere que el estado de la necesidad del alimentista podría disminuir. ¿Podría disminuir? Podría, claro que sí. Eso tenemos múltiples situaciones, ¿no?, que pueden derivar a lo largo de toda la experiencia que también uno tiene como magistrada, y también conocemos pues que eso también podría disminuir, ¿no?, en un eventual escenario, ¿no?, donde las necesidades del alimentista y los gastos representarían, pues podrían ser menores, o tal vez no ha sido la misma situación en la que se fijó al momento de la pensión. Todo tiene que variar de acuerdo al caso particular. Las variaciones se tienen que dar. Uno es que el juez, ¿qué es lo que tuvo en cuenta al momento de aplicar las necesidades del alimentista? Y al momento de solicitar la reducción, cómo estas necesidades han ido cambiando. Porque si estas necesidades persisten o si estas necesidades van en aumento, va a ser imposible de que se argumente de manera fehaciente y sobre todo que se acredite que estas necesidades van variando. Por ejemplo, ¿no?, si ya no estamos hablando pues en un supuesto, ¿no?, en un supuesto que la persona que está siendo beneficiaria de la pensión alimenticia ya tiene 20 años de edad, sin embargo, ya no se encuentra en una universidad, sino ha realizado ya sus estudios en un instituto. En la universidad se había fundamentado respecto a esta persona que está siguiendo estudios de éxito. Se entiende así de que la pensión de una universidad estaba alrededor de 800 soles, pero ahora en el instituto está alrededor de 300 soles. Entonces, si bien es cierto, el padre que está siendo el obligado, ¿no?, alimentario, verifica ello y él desea seguir aportando, ¿no?, desea seguir aportando con sus obligaciones, pero ya no en la misma proporción que se dio en un inicio, sino en base a esta variación podría solicitar la disminución. Aunque también ahí calzaría para solicitar la exoneración, ¿no?, porque si es que se dice que no está cursando pues estudios de éxito, pues él, en buena cuenta, también podría solicitar la exoneración debido a que está cambiando pues está cambiando también de universidad a instituto, o también podría presentarse en cuanto a que ya no tiene notas aprobatorias, sino que está en desaprobación. Bueno, es un caso, ¿no? Es un caso que podría darse. En este punto, pues, el acreedor, cuando son acreedores alimentarios, niños, niñas y adolescentes, se presume, ¿no?, su estado de necesidad al menos hasta que cumpla la mayoría de edad. Ya después ya no se presume, sino que eso se tiene que acreditar, como le venía diciendo. Y es bien difícil que se indique pues que las necesidades del alimentista desde cuando son menores de edad, niño y adolescente, hasta que cumple la mayoría de edad, se van en disminución. Es bien difícil, ¿no? Porque, como bien sabemos, lógicamente, pues esto al contrario se va incrementando y hay más demandas, aumento de alimentos que de reducción. ¿Por qué? Porque es difícil la probanza, ¿no? Ya el obligado es el que tiene que probar que la disminución de sus posibilidades económicas se haya realizado, y además también las necesidades del alimentista hayan disminuido, ¿no? Y eso es
como es bien difícil, ¿no?, que se pruebe, pero no imposible, porque se puede dar en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Levantaron la mano. Bueno, en todo caso, Riddle, me avisas, ¿ya? Por favor. Entonces, volviendo al artículo 482 del Código Civil, tenemos que tener presente, a efectos de demandar, en cuanto a la reducción de alimentos, la disminución de las posibilidades económicas del obligado. Este escenario puede darse en casos donde ha habido un recorte de remuneración que percibía el obligado como trabajador, etcétera, ¿no?, ya sea independiente, dependiente, y que se le haya fijado en monto fijo, ¿no?, su pensión, o cuando tal vez haya dejado de trabajar en vista a la terminación de un contrato laboral por razón de despido. Razón de despido. ¿Por qué se dice razón de despido? Creo que es un criterio lógico, ¿no? Porque si es que renuncia y en base a su renuncia él está solicitando que se ha disminuido sus posibilidades económicas, creo que el juez va a tener que valorar si es que ha renunciado es porque tiene mejores o iguales posibilidades económicas. Porque nadie en su sano juicio va a renunciar para que el incremento de sus posibilidades económicas no se vean abastecidas, ¿no? Es bien difícil eso. Entonces hay que también tener en cuenta eso, pero la mayoría de los casos, bueno, no mayoría, sino en un porcentaje, muchas veces renuncian a su centro laboral con la finalidad de no prestar alimentos, y eso sí los conozco, también tengo conocimiento de eso, pero ahí el juez tiene que analizar esta disminución de las posibilidades económicas que realmente se tienen que dar y tienen que ser acreditadas, ¿no? Pero si ya el demandado en un inicio, o en todo caso vamos a hablar el obligado, en el tema de alimentos, realmente pues su terminación de contrato laboral se ha realizado por razón de despido, es una situación donde él no lo ha generado, entonces ahí sí podríamos encontrarnos dentro de este supuesto, ¿no? En fin, son múltiples las situaciones donde la remuneración del obligado alimentario puede verse afectada de manera negativa. No obstante, pues aquí debemos de hacer una observación. Si bien puede que la remuneración mensual del obligado alimentario disminuye, también hay que tener en cuenta de que el juez, sobre todo, al momento de resolver ya el fondo del asunto, no se tiene que tener en cuenta de que eso no le impide pues al obligado alimentario o a la obligada alimentaria que busque otras fuentes, ¿no? Otras fuentes de ingreso de esa misma naturaleza, ¿no? Porque la disminución de su capacidad económica no es una justificación también, y así lo dicen los mismos especialistas, ¿no? Cornejo Chávez, Barrio Ríos y el mismo doctor Iván Sarabia, ¿no? Que no es una justificación donde necesariamente lo exima de sus obligaciones alimentarias, ¿no? Habrá que evaluar pues las circunstancias que subyacen cada caso específico, ¿no? Por ejemplo, también una circunstancia negativa que podría también encontrarse dentro de esos supuestos es, por ejemplo, en el estado de salud del obligado, la existencia de otros hijos e hijas, que bueno, ahí como crítica podría decirse pues que si es que ha tenido mayores hijas o más hijos después, ¿no? Después de haberse fijado la pensión de alimentos, para mi criterio es porque tiene posibilidades económicas de mantener a todos los hijos que él desee o que ella desee por igual. No por eso es una justificación para solicitar la reducción de alimentos. Mi criterio es eso, ¿no? Pero también eso es un criterio que podría otros jueces servir para que la disminución de las posibilidades económicas digan, bueno, tiene más hijos, entonces tiene que alimentar a mayores personas, y entonces en el primer sentencia que se le ha dado, pues no se tomó en cuenta la carga del demandado y ahora ya hay carga. Entonces esa pensión podría verse reducida para efectos de no perjudicar a los demás hijos que tienen, ¿no? Finalmente, el derecho alimentario lo que busca es la tutela, la protección proalimentista, y por verse afectado con la primera pensión, hay unos jueces que opinan de esa forma y así también están en sus sentencias para efectos de
reducir la pensión de alimentos primigenia, donde la carga familiar es un elemento importante para que se encuentre dentro de estos supuestos de reducción de alimentos. Puede ser también otro supuesto, el pago de deudas personales, la cual no lo comparto, pero bueno, todas las situaciones y las circunstancias que subyacen de cada caso específico, ¿no? Bueno, el juez finalmente es el que va a determinar y va a evaluar si es que el demandado se encuentra apto para buscar otro trabajo. Para buscar otro trabajo. Eso tiene que ver con la edad del demandado, tiene que ver con la situación en específica en la que se encuentre, tiene que ver también con los medios probatorios que adjunta y tiene que ver también con la calidad de vida que tiene su hijo, porque siempre se tiene que velar por el interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces hay que ver eso, ¿no? De verificarse ello, pues la autoridad jurisdiccional sugerirá pues al obligado alimentario a hacer un esfuerzo para que se genere los ingresos necesarios, trabajar el doble, sábado, domingo, doble jornada, porque si se tiene más hijos y tiene mayor carga familiar o adquirido pues deudas personales es porque tiene capacidad para que pueda cumplir. Y bueno, de modo para que pueda cumplir con el pago de las pensiones de alimentos a todos sus hijos. Muy bien, vamos a pasar a otra. Requisitos para interponer una demanda de reducción de alimentos. En este apartado, bueno, vamos a abordar los requisitos, ¿no?, que debe cumplir el obligado alimentario de efectos de que si es que desea, pues, interponer esta demanda de reducción de alimentos, que también lo puede hacer si es que lo han realizado mediante acta de conciliación extrajudicial. También ambas partes, de manera voluntaria, pueden acudir a un centro de conciliación, a una bimuna que se encuentra acreditada, ¿no? Se encuentra acreditado por el Ministerio de Justicia para efectos de que pueda resolver estos temas. También podría darse, ¿no? Pero si es que la decisión la ha tomado el órgano jurisdiccional, pues básicamente, y la persona no se encuentra, la otra parte no se encuentra de acuerdo con la reducción de pensión de alimentos, el obligado alimentario tiene expedito su derecho para que acuda al órgano jurisdiccional en base a su derecho fundamental, que es el acceso a la justicia, que se encuentra consagrado dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Eso está, pues, en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y además también en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el derecho del acceso a la justicia, donde, si bien es cierto, el juez al final en su decisión de fondo va a poder motivar si es que le da o no la declaratoria de fundada o infundada la demanda, pero todas las personas en general tienen este derecho fundamental de acceder al órgano jurisdiccional pidiendo tutela, ¿no? Tutela. ¿Y qué quiere decir tutela jurisdiccional efectiva? Acceso a la justicia, y la persona también tiene derecho a que se resuelva el fondo del proceso. Entonces, los requisitos de la demanda, acá lo he colocado, se encuentran básicamente en el Código Procesal Civil, ¿no? Acá está mala diapositiva, es Código Civil, se colocó, pero es Código Procesal Civil 424, 425, donde señala, pues, a ver, que son aplicables, ¿no? Estos requisitos son aplicables, los subrayo, por favor, con negrita, son aplicables en los casos donde el acreedor alimentario, no en un inicio demandante, ¿no? Demandante o la persona favorecida con los alimentos, ya sea menor de edad o aquellos donde haya cumplido la mayoría de edad, conforme a los supuestos excepcionales regulados por la ley. Entonces, eso involucra niño, niña, adolescente o mayores de edad, ¿no? Esos son los requisitos para la demanda. El artículo 424 del Código Procesal Civil, ya, el código adjetivo. ¿Qué nos dice? La demanda se presenta por escrito y contendrá, uno, la designación del juez ante quien corresponde. En este caso, es el juez de paz letrado, el nombre, los datos de identidad, dirección domiciliaria, el domicilio procesal del demandante, el domicilio procesal electrónico, también la casilla electrónica, ahora ya se exige eso, constituido, ¿no?, por esta ley 30
229, donde señala de que los demandantes tienen que tener la casilla electrónica, ¿no? El nombre y la dirección domiciliaria también de la parte demandada para poder emplazarlo. Bueno, si es que se ignora, pues se expresará bajo juramento, pues que se ignora el domicilio de la parte demandada. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué bajo juramento? Para que se le pueda notificar por edictos, ¿no? O en todo caso, pues si es que no se logre notificar en primer lugar a la ficha RENIEC. Pero si ya no se desconoce y hay cédulas donde se devuelven al juzgado y el demandante señala de que desconoce, no sabe dónde vive la parte demandada, bajo juramento está expedito para que se notifique por edictos y luego de ello pues se nombraría un curador procesal, que esto es la parte demandante, es lo que tiene que pagar, ¿no? Al curador procesal. Muy bien, el petitorio donde tiene que comprender de manera clara y concreta lo que se pide. Reducción de alimentos, tiene que colocar también la sentencia o el acta de conciliación donde sea arribado el tema de pensión de alimentos para poder entender de que ya ha habido, ¿no?, una pensión fijada y que ahora se solicita, ¿no? Los hechos donde fundan pues el petitorio, donde se tiene que enumerar de manera precisa, con orden, ¿no?, de manera cronológica también, no vamos a decir 2009 y luego 2019, o sea, todo lo más específico y lo más preciso, con orden y claridad, para que el juez pues pueda entender, ¿no?, la fundamentación jurídica en donde se basa el petitorio, ¿no?, el monto del petitorio, salvo que no se pueda establecer, ¿no? No es un requisito principal, pero bueno, no se le pide, ¿no? El ofrecimiento también de todos los medios probatorios. La firma al final va, la firma del demandante o de su representante en su caso, o de su apoderado. Y al costado, pues, la firma del abogado. Decimos, pues, ¿por qué no es exigible en el tema de demanda de alimentos la firma del abogado? Pero sí, cuando es reducción, sí. Claro, porque el interés superior del niño siempre va a primar, ¿no? Siempre va a primar. Y sobre todo el Estado pues protege a las personas en condición de vulnerabilidad. Y se supone que los que solicitan las pensiones alimenticias es las que se encuentran dentro de este grupo de personas donde el Estado tiene que protegerlos y no se les puede impedir para que acudan al órgano jurisdiccional. Si están solicitando una pensión, encima tienen que pagar una tasa. Pero sí, eso se les exige pues a lo obligado alimentario que desea solicitar la reducción, exoneración, prorrateo de alimentos. Muy bien, entonces ahí sí se le exige que firme su abogado. Y bueno, la no exigencia, pues, de la firma del abogado estaba pensado solamente para el acreedor alimentario, para quien es el titular de este derecho y los que acuden a vía judicial. Cuando el obligado interpone una demanda de alimentos en específico, como les decía, no reducción, exoneración, dicha formalidad no le alcanza. No le alcanza, y aquí en el caso práctico lo vamos a ver, que le declararon inadmisible al obligado alimentario, al demandante, ¿no?, porque solicitó pues auxilio judicial y como no acreditó, se le declaró inadmisible y tuvo que pagar su tasa, ¿no?, su tasa por ofrecimiento de pruebas y además también por derechos de notificación. Y si tiene el demandado vive pues en un lugar lejano de la jurisdicción, podría también aplicarse pues el derecho de exhorto, ¿no?, una tasa por exhorto, ¿no? Eso también todas las tasas son exigibles pues para la reducción y exoneración, ¿no? La formalidad no le alcanza. En consecuencia, tendrá que cumplir con presentar el escrito de la demanda de reducción de alimentos con la firma del abogado, la abogada y además también las tasas, ¿no? Eso es lo que nos habla pues el artículo 424 del Código Procesal Civil. Ahí ha habido un error de tipo. En el artículo 425 del Código Procesal Civil, ¿qué tenemos? Aparte de cumplir con los requisitos que ya lo
mencionado, deberá adjuntarse a la demanda de reducción de alimentos los anexos. ¿Qué son? ¿Qué son los anexos? La copia legible del documento de identidad del demandante o en su caso también del representante o su apoderado. El documento que contiene el poder de iniciar el proceso cuando se actúe pues, por apoderado, de lo contrario no podría realizar su derecho de acción. Los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si es que se trata pues de una persona jurídica, notaria, etcétera, ¿no? Que no pueden comparecer por sí mismas, ¿no? Los medios probatorios, todos los documentos que sustenten, pues, su demanda, ¿no? Su petitorio para que puedan acreditar, ¿no? Si es que hay una acta de conciliación extrajudicial donde se expidió pues el monto de pensión alimenticia primigenia, que tiene que existir porque ese es un requisito sine qua non. Y o también la sentencia, ¿no? La sentencia también se tiene que acreditar. El obligado alimentario, que es el demandante, tendrá que adjuntar todos los anexos, constancias de pago por derecho de notificación, constancia de pago por arancel judicial, ofrecimiento de pago, también la papeleta de habilitación de abogado que patrocinará el caso, ¿no? En algunos juzgados no lo requieren, ¿no? La constancia de habilitación, pero bueno. Ahora vamos a hablar del requisito especial. Especial que fue incorporado en el Código Procesal Civil el 23 de diciembre del año 2009. Este requisito especial para los obligados alimentarios donde soliciten exoneración o reducción de pensiones. Entonces, además de los requisitos 424 que ya hemos señalado y 425 que involucran netamente a los anexos y medios probatorios, el obligado que los que deseen de poner demanda de reducción tiene que cumplir con este requisito. ¿Y qué es? Estar al día del pago de la pensión de alimentos. Estar al día. Tiene que acreditar que viene cumpliendo de manera permanente, continua, y bueno, ¿con qué se acredita? Con el último voucher, por ejemplo, de pago, ¿no? O con la constancia de depósito, etcétera, ¿no? Que no deben, ¿no? Cualquier medio probatorio que acredite que se encuentre al día en el pago de la pensión alimentaria. Eso es el requisito especial de la demanda en cuanto a lo que vemos, pues, los temas de reducción, exoneración, prorrateo, ¿no? Sí o sí tiene que estar el día. De lo contrario, no podría, pues, demandar reducción de alimentos. No podría demandar reducción de alimentos. Acá hay que hacer una breve crítica, ¿no? Porque a partir de esta lectura literal del artículo 565A del Código Procesal Civil, se infiere, pues, que el obligado alimentario como regla general tiene que acreditar estar al día. Así, literal. Si nosotros lo leemos de manera literal, dice que tiene que estar al día. Sin embargo, a nivel jurisprudencial han surgido también algunas interpretaciones respecto a la aplicación o no de este requisito especial. ¿Por qué razón interpretaciones? Porque como yo ya había mencionado, el derecho de todas las personas, en especial del obligado alimentario, que es nuestro tema específico de reducción de alimentos, tienen que el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Acceso a la justicia está en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y en la Convención Americana, artículo 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, este requisito esencial infraconstitucional, que solamente tiene rango legal, colisiona o no el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, o el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde señala que toda la persona tiene el derecho de acudir al órgano jurisdiccional para ejercer su derecho de acceso a la justicia y además tener una sentencia que abarque el fondo de su caso. ¿Qué pasaría si
los demandados en un inicio y ahora demandantes o el obligado alimentario, me estoy refiriendo, no tienen este requisito, no podrían solicitar al juez que se les escuche por lo menos, ¿no? ¿Cuál es su pretensión de reducción de alimentos? Entonces, esto ya ha tenido diferentes interpretaciones, es más, ya en algunas cortes vienen aplicando el control difuso de este requisito, es decir, para un caso en particular, inaplican este artículo 565A y admiten a trámite las demandas de reducción, de exoneración, de prorrateo de alimentos, admiten a trámite y lo elevan en consulta a la Corte Suprema, ¿no? Para efectos de que sea aprobado. Y la Corte Suprema lo aprueba en algunos casos, en algunos no. Pero bueno, el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de Ica, que se llevó a cabo pues en junio del año 2018, abordó este tema del requisito especial de admisión de demanda en cuanto que está señalado en el artículo 565A del Código Civil. Bueno, luego del debate respectivo señaló que en los casos de reducción de alimentos, cuando el alimentista sea menor de edad, el juez puede aplicar el artículo 565A, porque es menor de edad. Menor de edad, y ahí tiene que cumplirse pues este requisito, porque la finalidad de esta ley que se dio el 23 de diciembre de 2009 y que se incorporó en el Código Procesal Civil 565A es para efectos de proteger el derecho alimentario y a raíz también de un principio de interés superior del niño, un principio rector. Entonces, para limitar un poco al obligado a que esté interponiendo demandas, ¿no? Demandas así de reducción o de exoneración o de prorrateo, ¿sí? Y la mayoría pues incumplían. Entonces, aquí el Estado dijo, no, vamos a colocar este límite o este requisito adicional para poder proteger y garantizar el derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esa interpretación, pero si nosotros lo interpretamos de manera literal, pues también abarcaría, ¿no?, a los niños, niñas y adolescentes, no tan solo a los mayores de edad. Pero bueno, esta interpretación a nivel jurisprudencial y a nivel de pleno que se dio en ICA en el año 2018, dijo, no, cabe notar este criterio al resultado de este pleno distrital. Bueno, no es un pleno casatorio, no resulta de obligatorio cumplimiento para el resto de los jueces y juezas del país. Sin embargo, hay una pauta de interpretación con carácter persuasivo, ¿no? Eso es, ¿no?, si ya el juez, viendo el caso en particular, lo puede aplicar o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Este requisito sí se puede aplicar para los casos que son menores de edad y para los casos que son de mayores de edad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el demandado sea mayor de edad, este requisito pues no podría ser aplicado, ¿no? Porque hay que verificar, hay que revisar cuáles son las situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo he aplicado inaplicado este artículo, y también se ha hecho pues el control difuso. Por eso es que recuerdo todas las situaciones desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque en mi caso en especial pues fue que el demandado, en ese entonces, ¿no?, el obligado alimentario, solicitó, ya se convirtió en demandante, solicitó reducción de alimentos, solicitó exoneración de alimentos porque su hijo ya no estudiaba en la universidad, hace como un año, ya no estudiaba, ya había tenido una familia, ya tenía hijos, ya, y él pues solicitaba la exoneración de alimentos y no se encontraba al día, porque desde que se enteró de que ya su hijo no estaba en la universidad, él ya no le pasó sus alimentos y además también su hijo ya trabajaba. Entonces no se encontraba al día, pero se me aplicó este artículo y a raíz del derecho fundamental acceso a la justicia se admitió la demanda y se declaró fundada finalmente. Eso me acuerdo de ese caso que tuve, ¿no?, en mis manos. Y bueno, ¿no?, finalmente hay que ver cada situación en particular, ¿no?, porque no todos los casos son iguales. Entonces eso nos trae a colación este requisito especial de la demanda. El juez competente. Bueno, la competencia de los jueces siempre son señaladas por ley.
Y en este caso no es la excepción. Artículo 547, segundo párrafo. El juez competente, juzgado de paz, letrado. Sí, es solamente el tema de reducción de alimentos. Estas disposiciones especiales sobre alimentos, ¿no? En el proceso sumarísimo, y tenemos pues en el artículo 547, segundo párrafo. Pues competente para temas de alimentos, juzgado de paz, letrado. 571 también lo podemos visualizar, el Código Procesal Civil, demanda de reducción de alimentos, resulta aplicado, que dice señor también, el artículo 560, el cual dispone lo siguiente, ¿no? Corresponde al conocimiento del proceso de alimentos el juez del domicilio del demandado o del demandante a elección de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que es el demandante, ¿no? En este caso el obligado alimentario, que puede realizarlo el proceso de reducción de alimentos, ya sea en el juez de paz letrado, donde viva, o en el domicilio donde esté el demandado, o del demandado. Él ya lo va tiene esa posibilidad, ¿no? Esa facultad a elección del demandante, ¿no? Entonces, pero si nos remitimos también al Código de los Niños y Adolescentes, confirmamos también que el juez competente para conocer una demanda de reducción de alimentos es el juzgado de paz letrado. Siempre que se vean involucrados, obviamente, los menores de edad, porque el Código de Niños y Adolescentes pues regula todas las situaciones, en especial de los niños, niñas y adolescentes. De modo que esta disposición no entra en colisión con ninguna regla procesal, ¿no? Porque eso está sumamente claro. Pero acá nos dice que el juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a la competencia por razón de territorio. Bueno, como son derechos alimentarios, involucran de alguna forma derechos alimentarios, el juez no puede pues inhibirse en la competencia, ¿no? Por razón del territorio. Estamos prohibidos, ¿no? No podemos, vamos a rechazar cualquier cuestionamiento, ¿no? Por razón de territorio, porque va a depender, pues, del demandante, perdón, cómo es que va a solicitar su pretensión, ¿no? A ver, no puedo, allá, ya está. Criterios jurídicos para el otorgamiento de la reducción alimenticia. Ahora vamos a ver. Los criterios jurídicos, bueno, ya lo hemos venido analizando anteriormente, pero igual lo vamos a ampliar un poquito más. La disminución justificada de su capacidad económica que reciba mensualmente, cuando aumentó la carga familiar que mantiene el alimentario, o sea, tenemos que verificar, ¿no? ¿Cuándo es que aumentó esa carga familiar? Porque muchas veces la misma carga es, pero con ese mismo fundamento pretenden que el juez reduzca los alimentos. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando interponemos esta demanda de reducción de alimentos, si es que tiene que haber una variación en el tiempo de manera significativa. También un criterio es cuando uno de los padres asumió el 100% de la pensión alimenticia, sin embargo, el otro padre obligado ya cuenta con ingresos suficientes para que pueda asumir el 50% de la manutención, ¿no? Por ejemplo, si son 3 hijos, hay uno que ya es mayor de edad, ¿no? Perdón, y los otros son menores de edad, pero los alimentos se fijaron para los 3. Pero hay un hijo que ya puede apoyar a su madre. Entonces, son diferentes, ¿no? Las causas y los supuestos de cada caso en particular. Y además también la disminución de las necesidades básicas que mantiene el alimentista. Y eso trae colación principalmente con los criterios, ¿no? Para fijar alimentos. Porque los mismos criterios que utiliza el juez para fijar alimentos, que es en proporción básicamente de las necesidades de quien nos pide y las posibilidades de quien debe darles, atendiendo además de las circunstancias personales de ambos, especialmente de las obligaciones que se halle el sujeto deudor. Entonces, es que son los mismos criterios que se van cambiando con el tiempo
de acuerdo a la realidad, ¿no?, de la vida, pues, ¿no?, de la vida familiar de ambos sujetos, que el juez también tiene que aplicar si es que va a expedir una resolución de fondo para verificar si se cumplen o no estos criterios, si es que se mantienen, si es que han cambiado y en qué proporción han cambiado, porque tal vez la pretensión es de 500 soles y yo ahora quiero pasar 200 soles, quiero que se reduzca, pero esa reducción y esa pensión, si bien es cierto, ha cambiado, pero no lo suficiente como para que se reduzca pues a menos de la mitad, sino tal vez el juez de manera razonada, prudencial, ¿no?, a través de un test de proporcionalidad también que tiene que realizar el juzgador, va a tener que decir que efectivamente sí ha reducido, pero no de la forma como lo ha venido desarrollando pues el obligado alimentario, sino también una reducción significativa, pero de 500 soles a 350 soles o a 400 soles o a 450 soles. Entonces ahí la demanda en el sentido va a tener que declararse fundada en parte, ¿no? Y así, de acuerdo a cada caso en particular, ¿no? A diferencia pues de la demanda de aumento de alimentos, donde deben de verificarse y deben de realizarse dos supuestos: un incremento de las necesidades y además también ingresos suficientes del obligado alimentario. En este caso, cuando vemos disminución de alimentos, puede presentarse cualquiera de los criterios, ¿no?, cualquiera de los supuestos: disminución de su capacidad, disminución de las necesidades, cuando hay carga familiar también, que es un supuesto. Bueno, yo lo critico porque no lo comparto, y yo creo que cuando uno aumenta su carga familiar es porque tiene mayores posibilidades y además también en igual medida de poder darle a todos sus hijos la misma calidad de vida, ¿no? Y además también cuando uno de los padres, pues que ya subió al 100, ahorita ya la otra parte que está obligada, porque ambos padres son los que están obligados a cubrir las pensiones alimenticias, ¿no? Sino que no se lo fija en cuanto a la sentencia directamente al padre que tiene la tenencia, porque se entiende de que él lo ve de manera directa, ¿no? Muy bien. Esto ocurre porque ahora se ve cualquiera de los supuestos para que se pueda reducir la pensión alimenticia. En razón a que la sentencia o el acta de conciliación que establece pues una pensión alimenticia no produce cosa juzgada, no produce cosa juzgada. ¿Por qué? Porque puede variar en el tiempo. Si es que se genera algunos hechos, algunos eventos donde el cual pues el alimentario no pueda cubrir o no pueda continuar cumpliendo con la manutención de sus hijos, ¿no?, de sus hijos. Aquí también hay que entender aquí algo muy importante. Acá dice, artículo 481, el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la madre o el padre se encuentra al cuidado de sus hijos y tiene la tenencia de manera exclusiva o la tenencia compartida, que ahora pues con la nueva tendencia de que la tenencia compartida y es una regla, hay que tener bastante cuidado, ¿no?, porque el juez ahí el tema de las pensiones de alimentos pues se van a ver afectadas, ya que no tan solo la tenencia exclusiva anteriormente era regla, ¿no?, antes de la modificatoria era regla, ¿no?, era regla la tenencia exclusiva. Ahora esa regla se volvió excepción y la tenencia compartida se volvió regla. Y ahí pues va a afectar definitivamente los aportes económicos del trabajo doméstico no remunerado, porque se entiende que la madre, por ejemplo, vamos a un supuesto de que está a cargo de los hijos, se entiende de que su trabajo de cuidar, de planchar, de cocinar, de llevar sus hijos al colegio, de enseñarles las tareas, de lavar, etcétera, todos los cuidados y necesidades que de manera no remunerada, porque nadie le paga ese trabajo doméstico remunerado, también es un aporte económico y es considerado por el juez al momento de fijar pensión alimenticia. Entonces ahí se dice la madre
cumplió con su aporte económico y está cumpliendo. Ahora le corresponde analizar si es que el padre viene cumpliendo. Y como no los tiene a sus hijos, no cuenta con ellos la tenencia exclusiva, entonces tiene que aportar de manera económica el tema de alimentos. Pero ¿qué sucede cuando hay una tenencia compartida? Si son 3 días y medio para cada hijo, pero ya la pensión de alimentos que se le daba de 1.000 soles, ahora ya varió. ¿Por qué? Porque la tenencia que era exclusiva solamente a favor de la madre, ahora ya es compartida. ¿Pueden solicitar reducción de pensión de alimentos? Yo considero que sí. Yo considero que sí, porque ya el padre en esos días que lo tiene a su hijo de manera compartida con la madre los días que no tiene a sus hijos puede trabajar y también puede aportar económicamente para las pensiones de alimentos. Pero hay que tener bastante cuidado con este tema. ¿Por qué? Porque los alimentos no tan solo son montos, alimentos propiamente dicho, ¿no? Porque ya le hemos dicho al inicio, pues, de la ponencia, que no tan solo involucra alimentación, sino también hay pagos fijos que se tienen que hacer, como pensión de colegio, por ejemplo, si es que la tuviere, pensión de colegio, pensión de recreación también, vestimenta, son montos fijos, que eso no se ve día a día. Entonces hay que tener bastante criterio, bastante razonamiento e interpretación para ver cada caso en particular y no se vean afectados finalmente los niños, niñas y adolescentes. Y además también que tiene que haber una sentencia justa, ¿no? Acorde a la nueva realidad que se tiene, ¿no? Muy bien, un requisito de forma, a ver, aquí, resulta indispensable para entablarse la demanda de reducción de alimentos es que el alimentario se encuentre al día. Eso ya está tanjado, ¿no? Pero si es que es niño, niña y adolescentes, pues es aplicable el artículo 565A del Código Procesal Civil. Pero si es que es mayor de edad, según el Pleno, ¿no? Porque me parece que es más convincente, ¿no? Eso, que no es necesario pues que se le aplique este requisito especial, ¿no? Sino que se puede analizar tal vez al fondo del proceso ya al momento de sentenciar. Muy bien. Evaluación de la carga familiar del abogado. Eso ya lo hemos venido pues analizando, ¿no? La evaluación de esta carga familiar, ya le venía diciendo. Bueno, en algunos casos, algunos jueces tienen el criterio de que este supuesto de la carga familiar, de que la carga familiar haya aumentado, ya no tiene 2 hijos, sino ahora ya tiene 4, entonces la pensión de alimentos de 500 soles o de 400 soles se tiene que disminuir porque eso se tiene que compartir con los demás hijos que ahora ya en la actualidad lo tienen. El obligado puede ser un supuesto de reducción. Hay otros jueces, y yo comparto ese criterio, que estoy en ese otro grupo, que el aumento de la carga no es justificación para la reducción de alimentos, sino por el contrario, ahí se indica de que el obligado alimentario o la obligada alimentaria es que cuenta con las posibilidades de dar a todos sus hijos de igual medida el tema de alimentos. Muy bien. Antes de la demanda, si es que hay antes de la demanda de alimentos y eso ya se ve, ya se ha visto, pues, ¿no? Ya se ha visto, no tendría razón de ser de que por ese mismo fundamento el obligado, la obligada alimentaria solicite, ¿no? Pero si es después de la sentencia de alimentos, yo creo que podría analizarse, ¿no? Podría analizarse dependiendo del caso, dependiendo de la situación económica en la que se encuentre, la situación social también, ¿no? Las comunidades en donde se encuentre, su ámbito, porque todo eso tenemos que verlo, ¿no? Todo eso, no tan solo es lo que yo pienso, no tan solo es aplicar estos criterios jurídicos en Lima o en una zona urbana, porque el Perú no es Lima, ¿no? No es Chimbote tampoco, ¿no? O aplicar en una zona, pues, donde básicamente la responsabilidad de obligaciones alimentarias no es muy conocida, ¿no?
y los obligados, pues, alimentarios, o los obligados alimentarios, desconocen el tema de responsabilidad, de paternidad responsable, ¿no? Entonces hay que evaluar cada caso en particular en razón a sus rasgos, ¿no? Socioeconómico, psicosocial, culturales y sobre todo el origen, ¿no? De familia que tiene cada persona. Todos estos enfoques, ¿no? Nos ayuda a dilucidar tal vez y a resolver de manera objetiva, de manera con criterio, ¿no? Con criterio jurídico, con criterio también de la realidad en la que se encuentren las partes, ¿no? Muy bien, hay casaciones, por ejemplo, que ya está zanjado eso, la cosa juzgada en materia de pensiones alimenticias, ¿no? Donde nos dice que el principio universal que está aceptado, donde no existe pues cosa juzgada en materia de fijación de pensiones de alimentos. Eso ya está zanjado, está claro, ya se ha entendido de esta forma. Entonces, si es que se reducen las posibilidades de uno de los obligados y subsisten las necesidades del alimentista, el juez, evidentemente, si esa situación se da después de haberse fijado una sentencia firme, está facultado para que pueda establecer o aumentar la obligación a cargo del otro obligado, pero tiene que estar debidamente acreditado, ¿ya? Tiene que estar debidamente acreditado. Ahora con el nuevo proceso simplificado del proceso de alimentos, la ley 31464, que señala efectivamente que el juez le da toda la potestad para que vea si es que ella tiene más hijos, ¿no? Investigue la capacidad económica y etcétera, etcétera. Le da todas esas facultades, sobre todo al momento de iniciar la demanda, de admitir la demanda, tiene esas facultades el juez de oficio, que sí o sí tienen que estar en el auto admisorio. Entonces, es más fácil también sentenciar, ¿no? Si se tenemos pues todos esos documentales a la vista, porque si es que muchas veces no los demandados son rebeldes y tan solo admitimos con la declaración de una de las partes, que es la parte demandante, pues al momento de sentenciar no verificamos si es que tiene carga familiar, porque simplemente no lo dijo la parte demandante y el juez tampoco lo ofició, y el demandado rebelde no tenemos en cuenta de que tiene ingresos ante la SUNAT de cuarta, de quinta categoría, tercera, etcétera. No tenemos en cuenta de que si tiene pues registro vehiculares ante la SUNAR o inmuebles, entonces sentenciamos simplemente a ciegas, ¿no? Bueno, aunque no es un requisito indispensable, ¿no? Conocer a fondo la capacidad económica, pero ya con la dación de esta ley, pues el juez se encuentra obligado, ¿no? Se encuentra obligado a resolver teniendo a la vista estas documentales. Muy bien. Bueno, antes de analizar el caso práctico, quiero darles algunas conclusiones, ¿no? La vida, pues, no es el primer derecho fundamental de la persona, ¿no? No solamente es el primer derecho, ¿no? También se derivan otros de esta misma naturaleza, sino que ya, bueno, dada su trascendencia, es que el ordenamiento jurídico, pues, se vale de la institución de los alimentos propio de derecho de familia, ¿no? De derecho de familia para su tutela. Entendemos nosotros, pues, el alimento, como ya le decía, aspecto esencial, doble, indispensable para el material y espiritual o existencial. Eso debemos de tenerlo claro y como conclusión, ¿no? Muy bien, vamos a verificar ahora el caso práctico, ¿no? Antes de la modificatoria de la ley 29486, ¿no? ¿Qué es lo que señala esta ley? El requisito esencial de la demanda. Muy bien, a ver, antes de ver el caso práctico, quisiera saber si es que hay algunas dudas, comentarios, algunas preguntas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Pueden levantar su manito en reacciones donde dice levantar mano y ahí ya le doy pase a la pregunta. Pero eso sí, recuerden tener activo siempre su cámara. Segundo, el participante
tiene que ser breve en lo que va a preguntar, ¿sí? No casos prácticos porque nuestra docente es una magistrada. Por tanto, lamentablemente no podría pronunciarse de ello, ¿sí? Muy bien, Roberto, creo que está levantando tu manito. ¿Me confirmas? ¿Sí? Listo, Roberto. Adelante, por favor, puedes levantar y luego doy pase a Laura. ¿Está bien, Laura? Sí, aló doctora, buenas noches. Adelante, Buenas Roberto, noches. te escuchamos. Una consulta. ¿Puede ser un factor causal que el demandado acuda a su madre en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas? Son 3 hermanos, se rotan mensualmente la atención médica, las prestaciones farmacéuticas de medicamentos, para el tratamiento de la madre. ¿Puede ser un factor a considerarse para poder disminuir el pago de la pensión alimenticia? Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu pregunta. Sí, a ver, sí y no es esa pregunta, esa respuesta. ¿Por qué? Si bien es cierto, uno de los factores importantes, ¿no?, para pedir reducción de alimentos, o uno de los supuestos, es de que se reduzca las posibilidades económicas del obligado, ¿no? Entonces tiene a veces una conciliación extrajudicial, que le pasa alimentos a su madre, o si no también alega pues que su madre se encuentra pues con una enfermedad terminal, etcétera, y que para ello tiene que darle una pensión alimenticia. Pero ahí el juez va a tener que, al momento ya del fondo del proceso, va a tener que analizar básicamente 2 aspectos importantes. Uno, si es que esa enfermedad de la madre ocurrió antes de la dación de la sentencia primigenia o después, ¿no? Y lo otro es que si es que es el único obligado a solventar los gastos de su madre. Puede ser que sea el único hijo, ¿no? O si es que tiene más hermanos, pues, o tiene una pensión, tal vez su madre. Hay diferentes características, ¿no?, que podríamos analizarlo, porque a veces solamente con esa justificación a priori no se podría solicitar. Podría solicitarse sí la reducción, pero eso no va a acreditar o no va a ser de mucho fundamento para que el juez pueda reducir, porque el orden de prelación para otorgar el derecho alimentario son los hijos, cuando se tienen hijos, y después ya vienen los padres, ¿no? Y los padres sí tienen ese derecho, obviamente, de ser asistidos por sus hijos, pero no tan solo por uno de sus hijos, sino por todos, de igual proporción. Entonces ahí se tiene que verificar, pues si es que la madre tiene alguna pensión, tal vez de repente no necesita, ¿no? No necesita esa obligación que le quiere dar, ¿no?, su hijo. Y además también tiene que verificarse si es que su enfermedad es terminal, si es que su enfermedad es, no sé, ¿no?, es tan grave, y si es que ha subsistido eso durante el proceso de alimentos o esto se ha dado después, ¿no? Y ahí, de acuerdo a las circunstancias del caso en particular, el juez va a determinar si es que procede o no reducir. Pero a priori, así con ese fundamento, creo que no. Tendríamos que analizar un poquito más, y es el obligado alimentario que tiene que probar que es el único, ¿no?, que le puede dar esa posibilidad a su madre. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Laura, por favor, una pregunta, sé precisa, ¿sí? Y no caso particular. Adelante. ¿Puedes activar tu audio, por favor? La mano izquierda, donde activaste tu cámara, encuentras también un tipo de micrófono. Puedes ver tu pantalla en la parte izquierda, ¿sí? A tu lado izquierdo, inferior. Mientras Laura está activando su audio, doy pase a Alex Portilla. Muy buenas noches, doctora Marjorie Pimentel. La siguiente pregunta, ¿se puede solicitar la reducción de alimentos en el supuesto caso que, por ejemplo, en la primera sentencia, el demandado trabajaba en una institución, sea por planilla, y ahora es, digámoslo así, independiente? ¿Procedería ahí? Estimada Laura, en estos momentos te voy a dar pase al lado unos segundos, ¿sí? Que termine de responder nuestra maestra, la doctora Marjorie. Muchas gracias, Rida. Para dispensar. Gracias por tu pregunta. Eso también fue el año pasado, tuvimos un pleno distrital aquí en la Corte del Santa, y
se analizó ese supuesto que ahora nos está comentando nuestro estimado doctor. Mire, en el tema de que si hubo una pensión de alimentos en proporción, porque el obligado alimentario es dependiente, y luego ya no tiene esa proporcionalidad porque le despidieron de su trabajo y ahora ya tiene su, sí percibe, ¿no? Sí percibe pensión, ¿no? Sí percibe retribución, contribución económica, pero de manera independiente. ¿Qué es lo que sucede? Dice, ¿no? Se le aplica la remuneración mínima vital o la proporción de alimentos o la proporción, ¿no? De la pensión alimenticia que se le dio desde un inicio. Hubo dos posiciones que eso no era necesario tal vez solicitar la reducción de alimentos, sino verse afectado pues en ejecución misma de la pensión de alimentos, primigenia de la demanda de alimentos, del proceso de alimentos, que el juez puede aplicar de manera directa la remuneración mínima vital. Esto es, ya no sería pues la proporcionalidad, por ejemplo, si ya es 2.000 soles, ya no es trabajador, lo despidieron, solo si es que lo despidieron, si es que renuncia, no, si es que renuncia, la misma proporción de 2.000 soles del 30%, pero renunció y es, por ejemplo, ¿no? Si es una pensión de 500, 800 soles, entonces ya no va a ser en proporción porque ya no es trabajador dependiente, ahora ya va a seguir los 800 soles. Pero si es que lo despiden y no es a causa de él mismo, entonces ahí hay que solidarizarnos también y hay que verificar, pues, que la remuneración mínima vital. Muy bien. Ya si es que no están de acuerdo con ello, ya pueden solicitar el aumento, la reducción, ya que se verá en otro proceso. Pero si es que suceden estas situaciones, en el mismo proceso de alimentos se puede verificar en la etapa de ejecución, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estimada Laura, en estos momentos te doy pase al audio. ¿Sí? ¿Puedes activarlo? Un segundo, tiene que activar tu audio. La mano izquierda, nuevamente. A ver, voy a dar pase. Ahora sí, ¿puedes activar tu audio? Mano izquierda, sí, ya habías activado. Nuevamente te voy a dar pase al audio, ¿ya? A ver, 1, 2, 3. ¿Puedes activarlo? La mano izquierda, listo, ahora sí. Pero no te escuchamos, tu micrófono está fallando, estimada Laura. Qué pena, de verdad. Hice todos los intentos posibles. Estimado Jorge, adelante, por favor. Pero puedes escribirlo en el chat y yo puedo trasladar a la otra, ¿sí? Además, adelante, Jorge Luis, por favor, una pregunta, se precisa. Doctora, buenas noches. Muy buena ponencia de su parte. Doctora, Gracias. ¿podría usted un poco más detallar qué significa estar al día en la pensión de alimentos? Porque, por ejemplo, yo puedo no estar al día 5 o 6 meses y yo quiero presentar, por ejemplo, una reducción de alimentos, podría pagar el último mes o los 2 últimos meses, doctora. ¿Qué significa no estar al día en la pensión de alimentos, doctora? O de repente una liquidación que deba, quizás, ¿no? Bueno, estar al día tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Eso va a depender ya del criterio que maneje el juez, pero yo te voy a dar mi opinión. Estar al día en pensiones de alimentos quiere decir que no la parte demandante no lo hayas liquidado, ¿no? No hayas solicitado la liquidación de pensión de alimentos. Pero ese es requisito especial, ese es estar al día, ¿no? Pero el requisito especial que es estar al día, ¿no?, para poder solicitar la reducción de alimentos y cómo la acredita el obligado alimentario es que hasta la fecha se me fijó la pensión de alimentos y yo he cumplido con el pago al momento de interponer la demanda y he cumplido con el pago. Eso es estar al día. O sea, en esa fecha, en ese mes donde yo estoy solicitando la reducción de alimentos, yo he cumplido con el pago de pensión de alimentos. Pero pero estar al día de manera general es que no haya sido solicitado, pues, por el órgano jurisdiccional el cumplimiento de la pensión de alimentos a raíz de una liquidación. Excelente, doctora. Y la última pregunta es con Armando. Armando, una pregunta, se preciso y no caso particular. Gracias. Armando, ¿puedes activar tu audio? Adelante, por favor. Te Sí, escucho. ¿me escuchan? Sí.
De acuerdo. En este caso, muy buenas noches, perdón. En este caso, la demanda es la madre de familia, ¿ya? Ella nunca tuvo un trabajo estable porque es técnica y se dedica al cuidado de ancianos en casas de forma particular, ¿no? Y la señora percibe un sueldo de 1.000 soles, pero se ha atrasado en este caso porque tiene 3 hijos y se ha atrasado con el pago de las pensiones alimenticias, ¿ya? Esta cliente llegó a mí cuando ya tenía No, doctor Arman, no casos particulares. Recordar que nuestra docente es magistrada. Lamentablemente no se podría pronunciar ante un caso que esté inchimando. Adelante, doctora Marjorie, puede continuar. Agradezco tu gentil comprensión. ¿Sí? Adelante, doctora Marjorie. Muy bien, acá he visto algunos en el chat, Reader, no sé si podemos responder. Sí, doctora, ¿puedo, no sé, trasladarle algunas preguntas? Sí, a ver, tal vez no. A ver, nos dice Wilson. ¿Cómo estás, Wilson? ¿Sí? ¿Nos puedes ver? Creo que sí. Y también escuchar. Doctora, los préstamos dinerarios contraídos por los cónyuges o convivientes previo a la demanda de alimentos, ¿cómo lo valora el juez si es obligado alimentista, asumió solo el pago de dichas deudas? Gracias. Muy bien, el juez lo tiene que valorar si es que son deudas de los cónyuges o convivientes a favor, ojo, tiene que ser a favor de los niños, niñas y adolescentes. Si es que es a favor de ellos, pues el juez también lo va a tener que considerar para efectos de que de manera proporcional fijar la pensión de alimentos, ¿ok? Pero si es que esa deuda, si bien es cierto, lo sacaron ambos porque son cónyuges, son esposos, pero fue para pagar un préstamo solamente del esposo y eso se puede acreditarlo, entonces no involucra los niños. Eso sería de una libre disponibilidad que tiene pues el obligado alimentario. Pero si es a favor de los hijos, yo creo que sí el juez podría de manera razonable también fijar una pensión de alimentos deduciendo ese monto, ¿no? Yo ahí tuve un caso, por ejemplo, ¿no? A ver, ahí para poder ahondar un poquito más. Tuve un caso donde presentaron, pues, préstamos, todo el cronograma de pagos y todo, ¿no? Diciendo de que el señor, el obligado, decía, no, pero mis hijos viven en la casa de mis padres, vivían en la casa de mis padres y yo por eso he solicitado un préstamo y he construido la casa de mis padres, el segundo piso. Por favor, juez, quisiera que eso lo valore, porque y yo pregunté en audiencia, ¿siguen viviendo en el segundo piso? No, ya no, es que la mamá se fue, ya como estamos separados y es mi casa, tuvo que irse. Bueno, entonces eso, si bien es cierto, influenció de manera positiva, pero no es a favor actual de los hijos, porque ellos están viviendo en una casa alquilada. Y eso no podría aplicarse para efectos de deducir de manera proporcional o de convertirse tal vez en un aporte a favor de los hijos, porque eso lo realizó en en la casa de sus padres, ¿no? Los únicos beneficiarios serían sus padres, no sus hijos. Entonces hay que tener en cuenta ello. Excelente, doctora. Nos dice Félix Peña. Félix Peña, muchas gracias por tu pregunta. Nos dice, doctora, buenas noches. Si la alimentista de 18 años se dedica a fiestas y alcohol, pero continúa estudiando, ¿sería una causal para la exoneración de alimentos? Gracias. Ya. En cuanto a los que son mayores de edad, tiene que el juez verificar si es que esas fiestas y esos fundamentos que nos está diciendo el demandado ha influenciado de manera directa en sus estudios exitosos que debería de tener. Porque si se dedica a fiestas y descuida sus estudios y tiene notas desaprobatorias, pues es causal para que se le exonere de la pensión alimenticia. Pero si se va a fiestas de manera esporádica y eso el demandado, en este caso su padre, su madre, está colocando como fundamento para que se le quite su pensión de alimentos, pero al momento de verificar el juez con un informe de la universidad o donde estudia estudios superiores, donde ejerce sus estudios superiores, que se encuentra de manera exitosa, no
no 20, ¿no? Pero por lo menos un promedio, ¿no? No es causal, ¿no? Tendríamos que verificar si es que influye en los estudios con éxitos en cuanto a la pensión de alimentos que se le da, para efectos de que si se lo exonera o no. Doctora, usted me dice, ¿continuamos con las preguntas o seguimos con la exposición? A ver, a las dos personas que levantaron las manos y luego ya continuamos con la exposición del caso práctico, ¿sí? Para Excelente, no... doctora. Muchísimas gracias. Estimado Miguel, tienes que tener activo tu cámara como en las reglas desde el inicio, ¿sí? Voy a dar pase a Walter. Walter Torres, por favor, rogaría nuevamente, no caso práctico, ser puntual y es una pregunta. Adelante, Walter. Doctora, muy buenas noches. ¿Me Sí, te escucha usted? escucho. Buenas noches. Buenas noches, Walter. Te escucho. Doctora, muy buenas noches. Doctora, ¿qué pasa cuando una persona tiene estudios exitosos, con buenas calificaciones, sin embargo, a la vez tiene su pareja, su enamorado, y tiene un hijo, digamos, una carga, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso, doctora? Muchas gracias por su respuesta. Muy bien. Ahí mayormente los jueces tienen el criterio de exonerar los alimentos, porque se entiende de que ya no es solamente hijo, sino que ya se convierte en un obligado, ¿no? Para sus hijos y ya tiene que trabajar. Entonces ya tiene esas posibilidades económicas para que no tan solo se provee alimentariamente, sino también ya tiene esa carga familiar. La mayoría de los jueces ahí se le exonera, ¿no? Porque se entiende de que ya esas capacidades económicas que tiene el alimentista ya le exoneraría al padre de poder seguir pues pasando la pensión de alimentos. Y muy por el contrario, sus necesidades pues del alimentista en un inicio ya han desaparecido. Muchas gracias, Juan. Tenemos a Alexis, ¿sí? Doctora, referente, ¿cómo? Bueno, tenemos alguna pregunta de nuestros amigos de Facebook y nos decía, ¿cómo se evalúa la cuantía en lo que es el proceso, bueno, la reducción de una pensión alimenticia? ¿Cómo se evalúa? Bueno, finalmente es el criterio del juez en cada caso particular, ¿no? Porque por ejemplo, ¿no? Si es que el demandado, hay ahora demandante, el obligado alimentario, vamos a llamarlo así mejor, obligado alimentario, indica de que solicita que la reducción de alimentos de 500 ahora ya sea 200 soles, porque tiene carga familiar, porque ya no cuenta con trabajo fijo, sino esporádico. El juez podría hacer que reduzca la pensión alimenticia por esos dos supuestos que están debidamente acreditados, pero que no necesariamente va a ser la pretensión del obligado alimentario de 200 soles, sino prudencialmente puede fijar 350, 400. ¿Por qué? Porque las pensiones de 200 soles que está solicitando el obligado alimentario no cubrirían básicamente, creo que ninguna pensión, por más alta o baja que sea, cubre totalmente las necesidades de los alimentistas, ¿no? Entonces, pero si se dan esos supuestos, si están acreditados, tampoco podemos ser ajenos a la realidad. Y ahí sí podríamos por lo menos fijar de manera prudencial, ¿no? Verificando las necesidades de los alimentistas y además también en el supuesto en que se encuentre el obligado alimentario, ¿no? Y esos son los criterios, no hay una cuantificación ni una cartilla que nos diga cuando tiene 2 hijos más se le reduzca 100 soles o 200 soles, no es algo lógico matemático como se quiere, ¿no? Pero sí, pues, analizando un poco y verificando, sobre todo en la sociedad en la que se encuentran, en las comunidades donde están, en el ambiente en donde viven, y analizando caso particular, se puede reducir, sí, como les digo, pero de manera proporcional, sin que se vea afectado de manera tan directa, pues, en perjuicio, sobre todo, ¿no? De los alimentistas, eso no lo podríamos tolerar, ¿no? Pero tampoco podemos desconocer lo otro, ¿no? Excelente, doctora. Estimada Laura, te hemos dado la posibilidad de que puedas activar audio, pero lamentablemente tienes fallas en tu micrófono, ¿sí? Doctora, puede continuar con la exposición y luego damos pase a la pregunta. Gracias.
Ya, muy bien. Gracias, líder. Este es el caso práctico, un caso real. A ver que lo voy a... Bueno, ya está en ejecución en ejecución de sentencias, por eso que también está sentenciado y ejecutoriado. Aquí, por ejemplo, reducción de alimentos, la resolución número 2, que se resuelve admitir a trámite la demanda de reducción de alimentos, ¿no? Y lo traslada por el tiempo de 3 días, el plazo, perdón, de 5 días, bajo percibimiento de ser declarado rebelde, ¿no? Está solicitando reducción de alimentos, ¿no? A 120 soles. ¿Por qué? Porque dice que ya tiene mayor carga familiar, ya no cuenta con un trabajo fijo y la pensión de alimentos en que se le fijó inicialmente, pues ya no cubriría todo no podría cubrirlo, ¿no? No podría cubrirlo. Aquí en la audiencia única se fija, este es un caso real, lo he sacado de mi propio juzgado, ¿no? Acá son, a ver, vamos a verlo. La audiencia única. Primero se realiza pues una parte introductoria, ¿no? La acreditación de las partes, luego el saneamiento procesal, se verifica que estén debidamente notificados, la parte demandada, si es que cumplido con su absolución o no, luego ya se declara la relación jurídica procesal, entra en una etapa conciliatoria, el juez es el que tiene que incentivar a las partes, ¿no? Doctora, disculpe, ¿no se está proyectando? ¿No? No. Un segundo, estimados doctores. A ver, creo que cada vez que Sí, abro un archivo tengo que volver a hacer. Aquí, tiene que hacer clic y luego vuelve a compartir. ya. Ahí está bien. No, no se puede visualizar. A ver, nuevamente. Primero abre la imagen y luego de allí ya puede compartir. Ahora, No, tiene que primero abrir su documento y luego de allí comparte en su documento. ay, ok. Más no en el archivo. ¿Se visualiza? Ahora sí, doctora, sí se puede visualizar. Muchas gracias. A ver, miren, aquí está la audiencia única, como les decía, luego de la etapa conciliatoria, si es que ya no existe pues la posibilidad de que concilien las partes, el juez tiene que fijar los puntos controvertidos. Y acá señala pues como un punto controvertido que va a ser materia de prueba en el proceso ya de fondo para resolver, ¿no?, el caso, es determinar si la capacidad económica del demandado ha disminuido en relación a la fecha en que se ordenó que se cumpla con pasar pensión de alimentos al alimentista. Ya no se le denomina menor, pero bueno, determinar el estado de necesidad, siempre es importante, ¿no? Determinar ese estado de necesidad. Aquí no hubo, pues, aquí se ve. ¿Estamos en la segunda hoja? Sí, doctora. Sí. Aquí, por ejemplo, en la resolución número 1, olvidé decirles, es improcedente el auxilio judicial. Aquí vemos, pues, que en las materias, ¿no?, las variaciones de alimentos que son exoneración, reducción y prorrateo, acá encontramos en prorrateo, el obligado alimentario tiene que adjuntar su arancel, ¿no?, su arancel por ofrecimiento de pruebas. Entonces, aquí estaba solicitando pues auxilio judicial debido a que no cuenta con las posibilidades económicas, pero si no lo acredita, porque tiene que acreditar, ¿no? Tiene que acreditar, por ejemplo, ya no tengo trabajo, tiene que acreditar, ¿no?, por lo menos una declaración jurada, algo, ¿no? No tan solo es solicitar una auxilio judicial por solicitar, sino que tiene que acreditar que se encuentre en esa disminución de capacidad para poder acceder al órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces se le declaró improcedente, inadmisible, y luego tuvo que pagar y ahí ya se le declaró admisible. Esta es la sentencia, ¿no? Esta es la sentencia de primera instancia, donde en algunos de sus considerandos señala, pues, que efectivamente, dice el demandante, al momento de contestar la demanda en el proceso de alimentos, esbozó como argumento de defensa que su persona mantiene una relación convivencial y que tiene un hijo. Y también
indicó que en aquella oportunidad que es la vidrería Avanto era de su hermana, ¿no? O sea, todos los fundamentos, y en resumen, de hecho que estaba solicitando la reducción de alimentos, ya lo había esbozado al contestar la demanda en el proceso de alimentos primigenio. Y es por esa razón que el juez analiza dichos fundamentos y los compara con su contestación de demanda y dice pues que todo lo que está manifestando ya lo esbozó en un inicio. Entonces, ya fue materia de análisis por el juzgador en ese proceso de alimentos y ahora quiere que nuevamente se reexamine. Y al no ver esa variación de sus fundamentos de hecho y al no acreditarse, porque ya se verificó desde un inicio de que tenía carga familiar, de que esa vidrería donde él era trabajador también era de su hermana, no hay ninguna variación y por lo tanto no podría ser posible la reducción de alimentos. Y acá pues lo señala claramente el juez. Pero ya en la segunda instancia también lo revoca la sentencia y lo declara fundada en parte. Él quería pasar 120 soles, pero el juez de manera proporcional evaluó el tema de la carga familiar, porque dice que si bien es cierto, en ese momento recién había nacido su hija, pero ahora ya su hija del señor, del obligado alimentario, ya tiene pues 5, 6 años, 8 años, ¿no? Y se tiene que realizar y verificar que esas necesidades que estuvo en esa parte, ¿no? El obligado alimentario, ahora ya, el alimentista ahora han variado, porque sus hijos ya son mayores, ¿no? Ya son mayores, están, me refiero, no mayores de edad, sino ya no tienen 0 años, sino ya tienen 8 años, y no se podría afectar la manutención de su segunda hija, ¿no? Y acá se dice, ¿no? Una manutención razonable, sin propiciar además la inercia y responsabilidad del obligado de acudir con sus alimentos, debiendo doblegar los esfuerzos, y se le reduce de manera proporcional, ¿no? No se le declara fundada en todo, pero sí en parte, ¿no? Porque evalúa las necesidades de los hijos que tuvo en un inicio, que ya no es de 0 años, sino ya tenía 8 años, y ahora, ¿no? Entonces, necesita pues cubrir esa parte, ¿no? Que en un inicio y al momento del proceso de alimentos primigenios no fue evaluado. Y lo revoca la sentencia de primera instancia. Son criterios, pues, que tienen los jueces, ¿no? Eso es el caso práctico que he traído a colación para compartir con ustedes, ¿no? Muy bien, sigamos con las preguntas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, también nuevamente pueden levantar su manito, pero eso sí, los estudiantes que no hayan participado en la sesión, ¿correcto? Así para que puedan intervenir la gran mayoría. Eso, tengan en cuenta, reitero, para que no sea tan redundante, no casos prácticos, preguntas puntuales, pregunta puntual y es una pregunta, ¿sí? Tengan mucho en cuenta. Tener activo siempre su cámara. Estimado Alexis, te doy pase. Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctora. Quisiera hacerle una consulta. Mire, básicamente el tema de un taxista o una persona que trabaja de manera independiente, le han asignado en este caso una pensión alimenticia, él podría en todo caso realizar una reducción y de qué manera lo podría realizar, de qué manera podría solicitar esta reducción. Gracias. Bueno, para que pueda solicitar reducción ya hemos visto 2 supuestos importantes. Uno, que se disminuya sus posibilidades económicas y también que se disminuya las necesidades, que en un inicio son los criterios básicos para fijar alimentos, que esos criterios básicos hayan disminuido, hayan variado en el tiempo. Y para eso la carga de la prueba lo tiene el demandante. En este caso sería el obligado alimentario. Tiene que probar, tiene que acreditar que las posibilidades económicas se han visto disminuidas porque ya no cuenta con trabajo, porque ya tiene una enfermedad terminal,
porque tal vez se accidentó y está paralizado, etcétera. O sea, en esos supuestos, de manera que pueda acreditar esa disminución de sus posibilidades económicas, el juez le podría decir, sí, efectivamente se encuentra corroborado, se encuentra acreditado. En un inicio se dijo 1.000 soles porque él tenía todas las fuerzas, etcétera, y no se encontraba en esta situación. Ahora ha cambiado, por lo tanto, sí corresponde la reducción proporcional de alimentos. De igual forma también en cuanto a las necesidades del alimentante, ¿no? Excelente, Muchas doctor. gracias. Muchísimas gracias, estimado Gilmer. Una pregunta, por favor. Lamentablemente desactivó su cámara. Damos pase a José Calle. Adelante, José Calle. Una pregunta, por favor. Estimado José, puedes activar todo. Bienvenido. Doctora, buenas noches. Yo sé que el tema es ahorita reducción de alimentos. Yo no pude estar en el aumento de alimentos la primera clase. Pero tengo una duda en estas cuestiones de alimentos, por eso que estoy en este tema. En el caso de filiación de paternidad, ¿también se puede solicitar alimentos? Claro que sí. Filiación y alimentos son compatibles, son conexos, y también lo realiza pues ante la competencia del juzgado paz letrado. Filiación de alimentos sería la pretensión principal y la pretensión accesoria, pensión de alimentos, porque va a depender pues que el obligado, el demandado sea el padre del hijo para que luego ya se pronuncie el juez sobre la pretensión accesoria, que es la pensión de alimentos. Y eso se realiza en un proceso único, especial, que es a través del juzgado de paz letrado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Estimada Reiber, adelante, por favor. Estimada Reiber, ¿puedes activar tu audio? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Doctora, buenas noches. Una consulta. Y en el caso, pongamos de que el menor alimentista estuvo realizando estudios superiores y lo deja por un año y luego el papá plantea una demanda de exoneración y a raíz de la demanda el hijo vuelve a estudiar pero ya otra carrera. En este caso, ¿procedería el tema de la exoneración de alimentos o ya no? Según mi criterio, yo creo que sí. Yo sí le exoneraría de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando son mayores de edad, las necesidades se tienen que probar, ¿no? Las necesidades del alimentista se tienen que probar. Y un requisito esencial para poder otorgar pensión de alimentos es de que siga estudios con éxito. ¿Y qué significa estudios con éxito? Que sean continuos, que sean permanentes, salvo que acredite pues la parte alimentista, en este caso sería el hijo, el demandado en el proceso de exoneración, que acredite que estuvo enfermo un año, ¿no? Que le dio tal vez una justificación para yo decirle, bueno, tiene esta segunda oportunidad y no tiene hijos, no tiene carga, no hay nada. Entonces, sí podría darle esa, de manera infundada la demanda, ¿no? Porque estuvo justificado ese año que no estudió, o porque tal vez no estudió, porque el padre no cumplió con sus obligaciones de manera puntual y se retrasó en sus pensiones. Entonces, ahora está solicitando reducción en base a que la misma causa él lo generó. No podría ser posible, ¿no? Entonces hay que analizar caso por caso en particular. Pero si pese a que el padre ha cumplido de manera continua, permanente, etcétera, y él en todo ese año desaprovechó, porque no fue un buen alumno, porque desaprobó, no asistió a clases, y eso fácilmente uno como juez lo puede solicitar a la universidad o a cualquier instituto, ¿no? Que está cursando estudios superiores. Podríamos darnos cuenta y visualizando cuál ha sido su rendimiento académico, conductual del alimentista. Entonces, dependiendo de eso, se va a evaluar si es que merece o no que se continúe con las pensiones. Muchas gracias. Excelente, doctora. Y damos pase a Iván Arias. Una pregunta, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctora, buenas noches. Muy buena su ponencia. La pregunta es la siguiente. Una persona que ha sido denunciada por omisión a la asistencia familiar y sigue pagando de vengados, ¿puede pedir reducción de alimentos en este caso?
No escuché, a ver, disculpa, no te entendí. Una persona que ha sido denunciada ya por omisión a la asistencia familiar puede pedir reducción de alimentos. No sé si me escucha ahora. Ya, para que la persona sea denunciada por omisión a la asistencia familiar es porque no se encuentra al día con el pago de alimentos, ¿no? Con el pago de las pensiones, porque esa es la consecuencia jurídica que acarrea, pues, el incumplimiento de las pensiones de alimentos. Entonces, si es que no está al día de las pensiones de alimentos y encima está solicitando reducción, salvo que sea mayor de edad, yo le daría la posibilidad de poder analizar el caso. Pero si el alimentista es menor de edad, no podría, ¿no? Porque encima que debe, está solicitando pues reducción y además de eso se encuentra pues enfrentando un proceso de omisión a la asistencia familiar, además del artículo 565A, de que dice que el requisito especial es de que se encuentre al día, no se podría, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Estimado Gilmer, sí. Doy pase al audio. Con ustedes cerramos la exposición. Adelante, por favor, una pregunta. Buenas noches, doctora, se me escucha, ¿no? La pregunta va concerniente a la exoneración de alimentos en el caso de que la hija mayor de edad estudió en un instituto, administración, terminó sus estudios, ahora lo convalidó a la universidad, también la carrera de administración, y en el caso del demandante, ¿sería accesible, no, esta reducción o no procedería? Bueno, va a depender de cuántos años venga estudiando. Porque si viene estudiando, por ejemplo, si salió del colegio a los 15, 16 años y sigue estudiando en primer, segundo ciclo porque ha convalidado y sigue realizando estudios y ya tiene 25, 26 años, me parece que los estudios superiores tienen un tiempo, ¿no? 5, 6, vamos a darle pues 7 años, ¿no? Más no. Entonces hay que verificar ello, ¿no? Si esa continuidad del estudio ha sido de manera exitosa y prueba para su desempeño profesional, ¿no? Y eso hay que analizarlo, porque si ya tiene 26, 27 años, está a puertas de que se le extinga esa pensión de alimento, porque es hasta los 28 años, ojo, o de repente si ya tiene el grado y sigue estudiando, entonces ya no. Entonces hay que analizarlo eso con bastantes pinzas, pero va a depender de la edad que tiene el alimentista, sobre todo, ¿no? Y que haya cursado pues sus estudios superiores con éxito. Muchas gracias.